Hola a todos y a todas, les dejo por acá la clase de El Caballero de Olmedo. ¿Quién es? ¿Quién va? Debilme no hace caso. ¿Quién es? ¡Hable! Es don Rodrigo. ¿No dice quién es? ¿Cómo? No es posible. Más otro será que yo soy don Alonso Manrique. Son burlas. ¡Saquen arma! Volvió la espalda. Seguirle. Esa a ti no me parece. ¡Oh, imaginación terrible! Mi sombra debió de ser. Mas no, en forma visible dijo que era don Alonso. La gala de Medina, la flor de Olmedo. Este fragmento con el que elegí empezar la exposición de hoy, en realidad es, por un lado, para que vean, bueno, una posible puesta de la obra, pero por otro lado, para notar la centralidad que dentro de la obra tiene esta copla, estos 4 versos: que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Pensando un poco en esto y pensando en que estamos frente a una obra que tiene un recorrido bastante complejo y bastante rico en elementos, es que les propongo que hagamos una especie de itinerario similar al de La Dama Boba, pero entendiendo esto que decía recién, que es una obra que presenta bastantes más, digo, cuestiones complejas o bastantes más elementos que tenemos sobre los que tendríamos que detenernos. De todas maneras, el recorrido es bastante parecido. Les propongo detenernos en algo que llamo contexto, que ahora voy a explicar bien, que no lo tenemos que entender como un contexto, una definición así como directa de lo que entendemos por contexto, la estructura dramática y los temas. Vamos entonces a pasar a la primera de las ideas, que es la del contexto. Cuando pienso en contexto de la obra, en realidad estoy pensando un poco en algo más amplio que lo que podemos pensar por contexto, en tanto momento de escritura, momento de producción, momento de representación, sino que estoy pensando también en una definición un poco más amplia, como todo aquello que rodea al texto. Aquello que rodea al texto, en realidad, en términos de aquello que produce su escritura, aquello que constituye un entramado textual que puede pensarse como antecedentes del texto dramático, es decir, toda una serie de elementos que me parece que en El Caballero de Olmedo se pueden resumir de manera bastante clara en estos 4 versos de la copla: que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. En realidad, si nos detenemos, podemos hasta afirmar que esta copla funciona como una suerte de sinécdoque de lo que va a ser la obra. Por un lado, la copla, digo, hacia atrás, lo que hace es redefinir, resumir, ficcionalizar, literaturizar, o como lo querramos llamar, un hecho histórico, que inmediatamente vamos a ver qué es. Pero por otro lado, lo que hace es escribir la trama argumental, el final de la trama argumental,
desde el principio. Y esto de escribir la trama argumental desde el principio, en realidad, no solamente significa que estamos frente a una suerte de relato, de una crónica de una muerte anunciada, sino que por otro lado tenemos el funcionamiento desde el supuesto, ¿sí? Desde el supuesto del autor, desde el supuesto del dramaturgo, desde el supuesto de la convención del público del corral, que nadie dentro de ese espacio en el que se iba a ver la representación ignoraba la copla y todos sabían, el espectador sabía, cuál era el final de algo que aún ni siquiera había empezado. Es decir, este punto de partida desde el final, además de producir un círculo, va a producir distintos condicionamientos dentro de lo que es la trama dramática. Por ahora vamos a detenernos un poco en estos 4 versos. Podemos afirmar que estos 4 versos en realidad, como les decía, funcionan como el núcleo de la obra y que toda la obra no va a ser más que una suerte de variaciones sobre la noche, sobre la muerte, sobre el caballero, sobre las galas, sobre el deambular entre estas 2 ciudades, Medina Olmedo. Entonces, acá ya estamos viendo avisado todos estos elementos, ¿sí? O sea, la presencia de un caballero o la presencia de la gala nos está anunciando que en realidad vamos a estar frente a una comedia que va a tener en la que va a tener bastante importancia, por ejemplo, la construcción del ambiente cortesano. Cuando habla de Medina o cuando habla de Olmedo, vamos a tener la idea de que va a ser un espacio fundamental como espacio dramático. Pero por otro lado tenemos la idea de la muerte y de la noche opuesta a la gala y a la flor. Y entonces acá lo que vamos a tener también es una especie de definición genérica de esta comedia, que en realidad no es una comedia, sino que la podemos pensar, porque está definida como tal, como una tragicomedia. Entonces, desde la copla, de estos primeros 4 versos, que en realidad ya vamos a ver que reelaboran una historia verdadera, desde estos primeros 4 versos es que podemos pegar como una especie de salto hacia esto que di en llamar contexto de la obra. Contexto de la obra que lo podemos pensar como contexto de la obra, textos que anteceden a la obra, contexto de escritura, material disponible en el momento de escritura. Podemos complejizar esta noción a punto tal que en realidad yo pensé que la podíamos como desplegar en toda esta serie de temas que tenemos aquí al costado, ¿sí? Es decir, estos textos a partir de los cuales la obra se escribe, estos textos a partir de los cuales gira la acción dramática de los 3 actos. Este contexto complejo que está además enriquecido por otros ejes y además este contexto complejo que hace que ya espectadores, lectores, personajes en escena, todos sepan cuál va a ser el final. Mientras que el único que no sabe a cuál va a ser su propio final es el protagonista, el caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Bien, y el otro elemento que es casi obvio, pero que está presente en esta elección por la centralidad de esta copla, es justamente pensar el significado de la inserción de lo lírico, algo que habíamos adelantado con la Dama Boba, de la inserción de lo lírico dentro del género dramático, ¿sí? Entonces, es como que la idea de la copla aglutina todas estas posibilidades de análisis, de lectura y de escritura de la comedia nueva. Vamos entonces ahora a pensar un poco, a ampliar un poco esta idea y vamos a ir puntos por puntos, algunos ejes que a mí me parecieron importantes como para reconstruir esta idea que quiero traerles acerca del contexto de la obra. Una primera idea, vamos a volver acá si vemos bien esto, tiene que ver con el significado de esta obra dentro de la producción de Lope.
La obra fue publicada por primera vez en la 24 parte perfecta de las comedias del Fénix de España, Fray Lope Félix de Vega Carpio, sacadas de sus verdaderas originales, y fue publicada en Zaragoza en 1641. Digo, esto nos da dos datos. El primero es que en 1641 Lope ya está muerto, ese es el primer dato, o sea que es una parte, post-mortem. Y el segundo dato es que claramente una obra publicada en 1641 nada va a tener que ver con los verdaderos originales a los que aduce el título, ¿sí? Hay algunas referencias a una impresión suelta, pero que nadie parece haber visto y que seguramente sea fruto de una confusión. Esto lo dice Francisco Rico en su introducción a la edición del Caballero de Olmedo de la editorial Cátedra. En realidad, lo que tenemos que ver, además de la publicación de la obra, de la fecha, tenemos que pensar un poco en cuestiones de datación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los modos de datar las obras de Lope? Y de acuerdo a esos modos de datar, si bien del Caballero no tenemos un manuscrito autógrafo, se puede afirmar como 1620 la fecha de una datación casi segura. ¿Por qué se dice bastante segura esta fecha? Primero, porque la obra no está en la segunda lista del peregrino que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que era de 1618, con lo cual en 1618 esta obra no estaría todavía escrita. Por otro lado, estos dos críticos que habíamos mencionado la vez pasada, que son los que hacen la cronología de las comedias de Lope de Vega basándose en los usos de la métrica en distintos periodos, dicen que según los usos métricos, esta comedia se puede datar entre 1600 y 1625, ¿sí? Y por otro lado, de los argumentos a favor de la datación esta de 1620 o 1621 es que el romance que tenemos en el primer acto, en el cual el caballero relata cuando la ve a Inés en la feria, el que comienza: por la tarde salió Inés a la feria de Medina, tan hermosa que la gente pensaba que amanecía. Bueno, y continúa, este romance que arranca en el verso 75 es un romance que forma parte del volumen Primavera y Flor de los mejores romances, y es un volumen de 1621. Por lo cual la comedia ya debería, es otro de los argumentos, esta comedia que ya debería haber estado escrita antes de esa fecha. Que esté ubicada, que esté datada en 1620, entre 1620 y 1625, nos da cuenta de un Lope que en esa época se está dedicando a una serie de experimentaciones. Es por eso que podemos leer al caballero como una suerte de experimento. Y de experimento, sobre todo, pero no exclusivo, de algo que tiene que ver con el subgénero dramático al que quiere adscribirse. La obra tiene un subtítulo debajo que dice tragicomedia. Esto es muy común en muchas obras, y algunas dice tragicomedia, otras dice comedia seria, otras dice comedia. En realidad, estos rótulos que se le adjudican a las obras, que a veces son obra del propio dramaturgo, otras veces no, se van añadiendo de acuerdo a la percepción de quien la esté editando. Estos rótulos a veces no están como remitiendo realmente al tipo genérico que va a tener esa obra. Pero en este caso es importante que recobremos y recuperemos esa idea de tragicomedia, porque además de que vamos a ver en la obra los elementos que Lope define en el arte nuevo para esta mezcla, ¿se acuerdan? Para la vil quimera de este monstruo cómico, cuando dice
la variación de la naturaleza, cuando habla de toda esta mezcla, cuando habla del Minotauro, bueno, digo, cuando habla de esta conjunción de elementos trágicos y de elementos cómicos, si leemos con atención El Caballero, los vamos a ver, ¿no? Mezcla de personajes, mezcla de sucesos cómicos y sucesos trágicos. Pero acá en El Caballero, además, tenemos una manera explícita de mostrar esta programática de experimentar con este género híbrido, con este nuevo género, con esta comedia a la española. Y esta marca es justamente la presencia de una fuerte materia celestinesca, ¿sí? Es decir, la presencia de un personaje, Fabia, muy similar al personaje de Celestina, y la presencia de determinados elementos que tienen mucho que ver con lo que se sabe que lleva el título de Tragicomedia de Calixto y Melibea. Cuando lean la obra, fíjense que hay muchos lugares, además del personaje de Fabia, en donde se hacen referencias a este texto. Entonces, la utilización de la materia celestinesca está presente, es una intertextualidad constante y se puede ver en bastantes niveles, directamente, como cuando dice está Melibea, que está tu Calixto aquí, que lo dice Tello en clave cómica, pero también de manera indirecta en cuestiones más relacionadas con directamente el argumento. Toda esta gran cantidad de aristas de la materia celestinesca le van a sumar sentido a la obra y van a producir distintos análisis posibles. Pero, a mí lo que me interesa que ahora, en este momento y con este planteo, la pensemos a la utilización de esta materia como una línea para entender la experimentación sobre el género de la obra. Es decir, si estamos frente a un armado dramático que está mezclando lo trágico y lo cómico y que está siendo definido como tragicomedia, qué mejor que explicitar ese programa desde las alusiones directas o indirectas a la tragicomedia de Calixto y Melibea. Vamos a volver sobre esto, pero bueno, me interesaba que pensáramos que en este momento de escritura es viable entender la obra como una experimentación, como un experimento en torno a la tragicomedia. La otra de las ideas que me parece que tenemos que ver para recuperar este contexto es qué pasa con, voy a volver otra vez porque se nos perdió esto, cómo se desarrolla el tema, ¿sí? Cómo se desarrolla el tema, cómo se desarrolla, de dónde provienen sus fuentes históricas y sus fuentes literarias. En cuanto al acontecimiento histórico que podría estar funcionando como disparador, no de la obra de teatro, sino de toda una serie literaria que se va a referir a un suceso, podemos pensar en un acontecimiento histórico que ocurre en 1521, donde don Juan de Vivero encuentra la muerte en el camino real de la villa de Medina a Olmedo a manos de unos salteadores, ¿sí? A partir de este suceso que está documentado en los legajos de Simancas, bajo el subtítulo Memorias y recuerdos del poder tan grande que tuvo la ilustre villa de Medina del Campo, a partir de este suceso se comienzan a encontrar una serie de elementos ya que tienen que ver con como les decía recién, con la serie literaria. Es decir, en este suceso histórico encontramos como los núcleos básicos que van a lograr la poetización, que no es patrimonio inicial de la obra de Lope de Vega, sino que encontramos una serie de testimonios literarios acerca de este suceso. En realidad todos estos testimonios parecerían datar de los primeros años del 600, ¿sí? O sea, hay versiones de un baile teatral, de un melodrama, y todas estas recreaciones literarias previas coinciden con la obra de Lope
con, y la realidad con la historia de Juan de Vivero, que encuentra la muerte cuando va de Medina a Olmedo, que va en compañía de un escudero o de un mayordomo, que sus agresores actúan a traición y en cuadrilla, y que el señor muere rápidamente sin oportunidad de defenderse, mientras que el criado lo sobrevive. Les decía entonces que hay un baile teatral, hay un romance, hay un melodrama, y digamos que hay una proliferación entonces de alusiones y de textos relativos al tema a partir de 1604. Esto, la crítica conjetura que tiene que ver, por el lugar en el que está ubicado, con el traslado de la corte a Valladolid entre enero de 1601 y enero de 1606. Es decir, esto, fue como la causa de que esta historia se resucitara, resurgiera y se divulgara por el resto de España. Es decir, el baile este primitivo, ¿sí?, se debe haber compuesto mientras la corte residía en Valladolid y se debió inspirar seguramente en un viejo romance sobre don Juan de Vivero que tomaba los motivos del hecho histórico de 1521. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, acá tenemos esto que les decía yo recién, de estos elementos que se mantienen fijos, que lo menciona Francisco Rico en la introducción de la edición de cátedra que ya les mencioné. Por otro lado tenemos, que no solamente, la obra de Lope no es la última, sino que tiene hay obras posteriores, como por ejemplo una obra paródica de Monteser. Pero todos estos testimonios tienen como una deuda fundamental con esta seguidilla que decíamos al principio, de que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Bueno, esto sería entonces un poco como los datos más prácticos, los datos más objetivos, los datos más comprobables acerca de esta noción de contexto de producción del caballero. Ahora me interesa seguir un poco más adelante y pensar en otra idea para fortalecer un poco la cuestión esta del contexto, que tiene que ver con la experimentación. Es decir, decíamos hace un rato que en este periodo 1620-1625 tenemos un Lope bastante propenso a experimentar con sus obras de teatro, seguramente porque digamos que ya tiene una larga trayectoria como dramaturgo, una larga experiencia como dramaturgo exitoso, ya está bien fijo, bien firme el modelo de la comedia, y entonces ahora queda lugar un poco también para la experimentación, provocada también por esta evolución, un poco por esas coordenadas cronológicas que veíamos en las clases anteriores, de que estamos en un periodo en el cual, recordemos que la comedia está, si pensamos en la periodización de Marvitze, por ejemplo, está avanzando hacia el final de ese primer cuarto de siglo, en donde ya tenemos una comedia que está casi cerrando el periodo de la comedia de la modernización y está entrando de lleno en lo que Bitze llama comedia de la modernidad. En estos umbrales de la modernidad es que López se permite realizar este tipo de experimentos, y es por eso que me parece que es atendible pensar esta coordenada como una coordenada de producción del Caballero de Olmedo. Esta experimentación aquí se basa sobre todo, como lo venimos diciendo, en la idea de la tragicomedia. Sobre todo, pero no es la única manera que tiene de experimentar y no es la única manera en donde nos muestra la experimentación esta obra. Vamos a pensar un poco en lo que parecería ser principal, que es el cruce de la tragedia y de la comedia. El cruce de la tragedia y de la comedia lo vemos ya desde la copla, como decíamos al principio de estas reflexiones. Este cruce entre tragedia y comedia dentro de la obra hay que ordenarlo entonces de alguna manera. Y a mí me pareció que estas tres líneas era donde se iba a poder ver mejor cómo se daba esta mezcla. La primera es fácil, es temática, es de imágenes
se va correspondiendo con distintos elementos de sentido que pueden construirse desde el vestuario, desde la ubicación espacial, desde la inserción de la lírica, y tiene que ver con esta especie de oposición que ya veíamos en la copla entre la muerte, connotada por la noche, por las sombras, por dos personajes oscuros que son don Rodrigo y su amigo, y por otro lado tenemos toda la simbología de la gala, de la flor, de la metaforía del amor, de la metaforía del petrarquismo, de la ubicación de un espacio cortesano, de torneos, de vestuario particular, opuesto a ese vestuario oscuro que tiene que ver con la muerte, esas escenas de noche, luminosidad que también está alrededor del personaje de Doña Inés, en las presentaciones que se van haciendo de ella puestas en boca de los personajes, en los distintos vestuarios que la protagonista femenina va como adquiriendo a lo largo de la obra. Digo, acá en esto es como una especie de tono dramático, por llamarlo de alguna manera, con una categoría que es medio como inventada por mí, pero que se ve claro, ¿no? Un tono, digamos, más luminoso y un tono más relacionado con la oscuridad. Digo, esto sería como a simple vista lo que puede percibir un espectador despojado de todo tipo de conocimiento previo, ¿no? Esta mezcla que se da en esta especie de construcción del texto dramático, ¿sí? Construcción del texto dramático, que acuérdense que decíamos que el texto dramático es donde se conjuga el texto escrito con lo que ese texto escrito evoca para la representación. Entonces, digo, ahí es donde podemos pensar este cruce o esta mezcla. Por otro lado, habíamos visto en el Arte Nuevo, cuando Lope explicaba las características de esta mezcla, que uno de los lugares en donde se veía esto era en los personajes. Y en los personajes, en El Caballero de Olmedo, esto lo podemos ver desde la coexistencia de las distintas clases sociales, ¿sí? Piensen que tenemos una escena final en donde está presente el rey y tenemos un protagonismo bastante importante de los criados en el desarrollo de toda la trama, con lo cual tenemos esta mezcla de clases sociales que se percibe de manera bien clara y bien funcional, no solamente a los efectos de la construcción del sistema de personajes, sino también a los efectos de construcción de la trama dramática. Es decir, tenemos como una clara, intercambios entre Fabia y el padre de Doña Inés, si quieren, con lo cual ahí tenemos como una mezcla que se percibe y que tiene sus efectos dentro de la trama de la obra. Por otro lado, más allá de esta coexistencia de personajes, lo que también tenemos en los personajes, el segundo elemento, el de la circulación acotada de la comicidad, lo podemos pensar en términos de comparación con, por ejemplo, La Dama Boba. Si en La Dama Boba todos los personajes eran agentes portadores de comicidad, en este caso vamos a encontrar que hay algunos personajes que son exclusivamente los portadores de la comicidad, como por ejemplo Fabia o Tello. Y por otro lado, algo que es interesante y que tiene que ver con esta palabra que viene después, que es metamorfosis, y que también tiene que ver con la hipótesis que quiero desarrollar en términos de armado estructural de la obra, es importante que algunos personajes operan en momentos muy puntuales, operan como agentes portadores de comicidad en algunas escenas, como por ejemplo es el caso de Doña Inés, en la escena en la cual introduce a Tello como su profesor de latín, engañan a don Pedro, el padre de Inés, y construyen una escena en el segundo acto que es propia de una escena de comedia cómica. Sin embargo, esta escena y estos personajes van a experimentar, la escena no, pero los personajes van a experimentar una metamorfosis que va a llevar a que el esbozo de comicidad presente aquí vaya de a poco diluyéndose. De hecho, vamos a hablar después de Tello, que Tello experimenta un cambio en su personaje, ¿sí? Esto lo vamos a repetir bastantes veces, pero Tello pasa
de ser el gracioso que urde estas escenas con Fabia, no solamente esta, ¿no? Sino la escena en donde van a sacar la muela del ahorcado y Tello termina haciéndose pis, digo, una serie de elementos bien características en la construcción del personaje gracioso. Digo, Tello va a sufrir una metamorfosis que va a terminar siendo casi un par de Don Alonso que se va a presentar ante el rey para reclamar justicia por el asesinato de su señor, ¿no? Es decir, esto lo que hace es relativizar de alguna manera estas escenas cómicas y además hace también, fortalece esta hipótesis para la estructura de la obra que les voy a exponer a continuación. De todas maneras, estaba pensando para completar esta idea, les decía que en el caso de Tello pasa eso, en el caso de Doña Inés, digo, estos elementos cómicos que podrían bien corresponderse a una comedia cómica en la cual la dama, digo, esta escena de la introducción de Tello y de Fabia en la casa para la clase de latín, digamos que podría ser tranquilamente una escena que encontráramos en La Dama Boba. Sin embargo, el personaje de Doña Inés lo que va a tener es que en su evolución, esto que en realidad se arma como un chiste que Doña Inés requiere de esta clase de latín porque engaña a su padre diciéndole que va a entrar a un convento, finalmente termina siendo verdad una vez asesinado Don Alonso, y lo que hace es entonces también fortalecer otro principio constructivo de la obra, sobre el cual todavía no hablamos, que es el de la ironía trágica. Y en el caso de Fabia también es bien sintomático que este personaje, cuando se va acelerando la tragedia en el tercer acto, desaparece de la escena, ¿no? Desaparece en tanto personaje cómico proveniente de la tradición celestinesca y bueno, todo lo que vamos a decir al respecto. Entonces, esto es importante ver cómo los propios personajes encarnan en sí mismos esta mezcla, ya sea porque están mezcladas las clases sociales, ya sea porque la comicidad es patrimonio de unos pocos, ya sea porque cuando la comicidad se extiende un poquito hacia personajes que no son los personajes de los graciosos, en realidad está como condicionada de alguna manera por una ironía trágica que luego va a producir, frente a la tragedia del final, va a producir también cierta metamorfosis en esos personajes. Entonces son todos elementos que construyen una mezcla compleja, ¿sí? Es decir, lo que tiene El Caballero de Olmedo es que esto que decía yo al principio, hay una programática de la tragicomedia, entonces todos los elementos que contribuyen a percibir esa mezcla tienen un espesor semántico más complejo que decir, bueno, hay elementos trágicos y cómicos, hay personajes elevados y bajos, hay agentes portadores de comicidad y otros no, o sea, todo está planteado desde una especie de preceptiva de la tragicomedia para la reflexión acerca de ella. El cruce de tragedia y comedia, entonces queda claro que es un gran espacio de experimentación. La obra ahí funciona de alguna manera en un nivel que podríamos pensar como metadramático, ¿no? Por todas estas razones que venía yo exponiendo, de las cuales tal vez la señal más clara sea este manejo de la materia celestinesca, digo, que es una de las razones del manejo de esta materia, pero no la única. El otro lugar en donde me parece que estamos frente a un experimento es aquello que plantea la relación, digo, el problema que plantea la relación entre la materia histórica y la materia poética. Joan Olesa, que es un crítico que les mencioné yo ya en los encuentros anteriores, indica que hace una especie, ¿se acuerdan que les decía yo que hace como una especie de periodización o de cronología o de clasificación en los distintos periodos de producción de Lope? Hasta utiliza un poco los géneros, los subgéneros dramáticos de los que Lope echa mano en cada una de estas etapas que Olesa diferencia. Y lo que va a decir Olesa es que en la década de 1610 hay como una gran cantidad de dramas históricos, ¿no? Lo que llama dramas históricos o
obras en donde lo que se hace es dramatizar algún hecho histórico y se trabaja con entonces la materia histórica. La materia histórica Lope la trabaja desde distintas fuentes que pueden ser las crónicas, sobre todo la crónica de Florián de Ocampo, pero también romances o distintas crónicas locales, ¿no? Sin embargo, acá estamos en esta obra que ya, digamos, estaría como pasando el tiempo en donde Lope escribe gran cantidad de dramas históricos. Olesa da distintas razones, ¿no?, para esta intención de Lope de trabajar con la materia histórica. Una de ellas es la que tiene que ver con sus deseos, que es un deseo que lo acompaña a lo largo de toda su vida, de ser cronista real, ¿sí?, de obtener el puesto de cronista real. Pero bueno, eso es aparte. Decía entonces que en 1620, 1621 ya nos encontramos con un Lope que ya ha escrito gran cantidad de obras de tema histórico, por lo cual El Caballero podría no incluirse dentro de esa secuencia. Paradójicamente, la crítica tradicionalmente El Caballero de Olmedo la piensa como una obra de tema histórico, o por lo menos no desdeña esta clasificación. Sin embargo, hay algunos rasgos que deberían llamarnos la atención para describir a una definición tan absoluta de es una obra de teatro histórico. El primero de estos rasgos es el predominio absoluto de la materia poética, ¿sí?, como tienen ustedes ahí escrito en la pantalla. O sea, la materia poética invade todo y digamos que históricamente solo tenemos algunos detalles de la crónica de Juan II, pero para el cierre. Sabemos que Juan II no es el rey que corresponde a la época en donde ocurre ese suceso documentado en los archivos de Simancas, ¿sí?, en 1521, sino que lo que hace Lope es retroceder, antedatar el suceso a la época de Juan II. Entonces, en esta antedatación, ¿sí?, recordemos que Juan II fue rey de Castilla entre 1406 y 1454, es decir, que antedata el suceso casi un siglo, ¿sí? Esto ya nos muestra un manejo de la materia histórica particular, ¿sí?, un manejo de la materia histórica bastante distinto al que podía realizarse en un drama histórico canónico que siguiera las reglas convencionales de lo que es la escritura de la historia en matriz dramática hecha por Lope de Vega en otras de sus obras. Este sería como el primer detalle a pensar, ¿no?, un detalle bien importante. Por otro lado, tenemos que esta materia histórica en realidad no se entiende muy bien qué es la materia histórica, sino esto que decía yo hace un rato, que tienen aquí anotado, solo algunos detalles de la crónica de Juan II, para el cierre de la obra, ¿sí? El cierre de la obra generalmente está como en todas las obras, esto ya lo conversamos, pero el cierre de la obra está como restaurando un orden que no necesariamente es el mismo orden del principio, pero restaura un orden que tiene que ver con conservar las estructuras de la sociedad tal como se verifican. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el cierre, la restauración de cierta legalidad está a cargo del rey, ¿no?, al final de la obra. Por otro lado, la presencia del rey tiene que ver con cierta verosimilitud, es decir, si hay como a la necesidad de impartir justicia, la necesidad de obtener reparación por la muerte de don Alonso, esta tiene que ser puesta en manos de la figura de poder, y qué mejor que esa figura de poder sea el rey. Y por otro lado tenemos la presencia de la historia o de la supuesta historia como un modo de reforzar la dimensión trágica de la obra. Recordemos que López, ¿sí?, en el Arte Nuevo, en los versos 111 y 112, decía que por argumento la tragedia tiene la historia y la comedia el fingimiento. Es decir, introducir alguna idea
de algo histórico, refuerza la dimensión trágica que se le quiere dar a esta tragicomedia. Ahora bien, por otro lado tenemos, más allá de la presencia del rey, de que este rey sea un rey que en realidad ha reinado un siglo antes de 1521, que es la fecha en la cual se documentan estos sucesos del asesinato de don Juan de Vivero. Más allá de esto, también tenemos este hecho, ¿no? Este hecho que es percibido como una derivación de ese hecho histórico del asesinato en camino de Medina Olmedo por parte de unos salteadores de Juan de Vivero. Todo eso que decíamos que perdura en las distintas manifestaciones, ya no históricas, sino literarias, esto que veíamos en la pantalla anterior, esta serie de núcleos que son como comunes y constantes a la copla, al baile, a la obra de Lope, a las obras que lo continúan, como por ejemplo la versión paródica de Monteser. Todo esto también puede que sea percibido como un suceso histórico que se decide dramatizar. Pero lo interesante aquí es que no es un suceso histórico, sino que es la dramatización de la deriva literaria de un supuesto suceso histórico o de un núcleo histórico que constaba de, por lo menos, el asesinato, ¿sí? Entonces, lo interesante acá, y la hipótesis que me permito plantear de experimentación con la materia histórica puede tener un asidero en esto que tenemos que percibir como la construcción como histórica de un hecho que en realidad proviene de una serie literaria. Entonces acá también tenemos la experimentación. Un dramaturgo que durante toda la década anterior se dedicó a darle matriz dramática a materias históricas, pero a materias históricas realmente históricas, ¿no? A dramatizar las crónicas. Bien, un dramaturgo que ya experimentó con eso, que ya trabajó con eso, que ya casi que produjo en serie obras de este tipo, en este caso lo que hace es una operación inversa. Entonces construye como historia, construye como si fuera teatro histórico una materia proveniente de una tradición literaria. Ahí es donde me permito yo situarme para plantear esto como una experimentación con la materia histórica. Al respecto, como para explicar un poco esto, me parecen bastante significativas unas consideraciones de un crítico que creo que no hemos mencionado acá, pero es autor de una historia del teatro español, que es Francisco Ruiz Ramón. Y Francisco Ruiz Ramón lo que hace es pensar un poco en la definición de la comedia como espejo, que Lope la cita en el Arte Nuevo y después vamos a tener ocasión de volver sobre ella cuando trabajemos con la última de las obras que vamos a trabajar en este curso, que es El castigo sin venganza. Pero acá acuña la idea de la comedia suma y Ruiz Ramón dice, cito, en su historia del teatro español, dice que uno de los caracteres más acusados del drama nacional es su pluralidad temática. El teatro se convierte en un verdadero cosmos, en una suma temática de la literatura universal y de la vida española. Lo realmente significativo e importante para la historia del teatro no es la pluralidad temática en sí, sino algo de más radical alcance, la conversión en materia y forma dramáticas de lo que material y formalmente no lo era. Es esta capacidad formal de hacer drama, acción teatral, lo que era novela, cuento, historia, poema, pensamiento, ideología, consejo, anécdota o vida, lo que constituye la gran hazaña del teatro español. Y termina diciendo Ruiz Ramón, el teatro español descubre, si se me permite el símil, las Américas del drama, ampliando así el espacio dramático y desvelando horizontes inéditos y abriendo nuevos cauces para la conversión del mundo del hombre en drama. Esta cita en realidad me parece que la podemos un poco como resignificar en términos de lo que Ruiz Ramón ve como una amplitud temática. A mí me parece que lo podemos pensar que el caballero lo que hace es algo similar con lo específicamente relacionado con el teatro histórico. Es decir, si la comedia tiene la capacidad o tuvo la capacidad en la década anterior de trabajar con la materia histórica
y transformarla en materia dramática, lo que va a estar mostrando y experimentando el Caballero de Olmedo es que la materia no histórica puede transformarse en materia histórica dramatizada, a partir de utilizar como los mismos procedimientos. Si bien el punto de partida no es lo histórico puramente como lo podemos encontrar en una crónica o como lo podemos encontrar en las obras anteriores de Lope. Entonces, lo que decía es que esta inversión de las coordenadas del teatro histórico se pueden plantear a partir de el manejo temporal que se hace, de ir y venir, de cambiar el entorno del momento en el cual está documentado ese hecho, de antedatarlo 100 años antes. Se puede ver en la presencia final de un rey, que en realidad es un rey que no tiene mayor participación en la obra, más allá de su figura rey como impartidor de justicia y de restaurador de un orden final. Están como en estos lugares es que se puede ver. Cuando trabajemos con Fuenteovejuna nos vamos a dar cuenta de manera más clara por qué en este caso, en el caso del Caballero, el trabajo con la materia histórica es experimentación pura. Nos vamos a dar cuenta en contraste por cómo funciona la historia, la materia histórica en Fuenteovejuna. Esta idea de reconstrucción literaria, de reconstrucción dramática de una materia histórica casi inexistente, también, se corresponde con el otro lugar de experimentación, que es la relación entre la lírica y el teatro. Lo que yo pienso es que el Caballero, y una lectura atenta lo puede demostrar, es que el Caballero de Olmedo está explorando sobre los límites entre la lírica y el teatro. Esto que veníamos conversando en encuentros anteriores, de que es un teatro escrito en verso, entonces a veces nos cuesta, se nos dificulta o tenemos que prestarle determinada atención a partes que en realidad están percibidas como incrustaciones líricas dentro de un diálogo dramático que también está en verso. Esto el Caballero de Olmedo lo tensa hasta el punto de estar proponiendo una exploración sobre los límites para pensar y para reflexionar acerca de dónde termina lo dramático, dónde comienza lo lírico y viceversa. Recordemos, esto también yo lo dije en un par de ocasiones anteriores, que son momentos en los cuales lo lírico tampoco tiene un estatuto teórico, lo lírico tampoco está normado como tal. Entonces, cualquier experimento que trabaje con el verso, que trabaje con el metro, que trabaje con las formas estróficas, también está trabajando sobre qué es lo que se entiende por lírica y qué es lo que se entiende, en este caso particular, por lo dramático. ¿Dónde comienza uno? ¿Dónde comienza lo otro? ¿Dónde están los límites entre ambos discursos? Entonces, esta exploración de los límites se materializa sobre todo en la inserción de la lírica como tal, es decir, en esos pedazos incrustados, ¿sí? que podemos listar. Tenemos un romance en el primer acto que ya mencionamos, que ocupa desde los versos 75 al verso 182, que es el romance que comienza por la tarde salió Inés a la Feria de Medina, que lo habíamos mencionado en oportunidad de argumentar sobre la fecha de escritura de la comedia. Tenemos unas décimas que van desde los versos 461 al 490, ¿sí? que tienen que ver con la presentación del personaje el personaje de Rodrigo, ¿sí? del antagonista de Don Alonso, de quien va a ser finalmente quien lo va a matar. Tenemos también un soneto escrito, inserto en tantos sonetos, ¿sí? que es el que escribe, el que le llega a Inés y que Inés lo lee, que ocupa desde los versos 503 a 516. Es decir, fíjense que tenemos 3 formas métricas, formas estróficas diferentes que funcionan como
estos fragmentos líricos incrustados. Tenemos, por otro lado, al finalizar el primer acto tenemos los dos últimos versos de la copla que da origen a la obra, ¿no? La gala de Medina, la flor de Olmedo. En el segundo acto tenemos un romancillo que ocupa desde los versos 1610 a 1659, que es aquel romancillo en el cual don Alonso se lamenta por su partida, por la distancia, porque tiene que poner el camino en medio de Inés y él. Tenemos por otro lado el romance que va entre los versos 1757 y 1813, que es también el romance que está relatando el sueño agorero que tiene don Alonso y que está como marcando la primera premonición de la tragedia que va a suceder. Y por último, en el acto tercero tenemos la glosa, que ocupa desde los versos 2178 a 2227, que es esa glosa sobre la cual vamos a volver, pero que está glosando la forma tradicional de puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte. Señora, aquí está te escribo, pues partir no puedo vivo, cuanto más volver a verte. Es decir, la glosa lo que hace es tematizar una escritura que va entre la poesía y la muerte y llega a la presencia extrema del riesgo trágico. Y finalmente tenemos repetida un par de veces previo al final la copla, ¿no? Entre el verso 2374 y 2377, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, y luego lo tenemos entre los versos 2386 y 2392, en su versión completa, sombras le avisaron que no saliese y le aconsejaron que no se fuese al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Es decir, que la presencia de la lírica es importante, pero también es importante que está en todos estos ejemplos que dimos, está como flotando la pregunta, el interrogante de hasta dónde la lírica, en tanto poesía, puede intervenir en el sentido de la acción dramática. Y si bien los ejemplos del principio en realidad no son tan claros, volvamos, el romance de descripción de Inés en la feria de Medina vestida como una labradora, o el soneto presentado en tanto tal que recibe Inés de su caballero, a quien todavía no conoce, es decir, que tranquilamente podría, como ya decíamos, tranquilamente podía, digamos, repicar una escena de comedia urbana. Digo, en los ejemplos siguientes ya lo que está haciendo la inserción de la lírica es introduciendo también la noción de riesgo trágico. Entonces, esta imbricación entre lírica y género dramático, en realidad lo que nos está mostrando es que se están como acompañando, y por otro lado lo que tenemos que pensar es que este acompañamiento también tiene mucho que ver con una cuestión casi biográfica de Lope de Vega, ¿sí? O sea, Lope, recordemos que en tanto dramaturgo y en tanto poeta son como los dos géneros que experimenta con mayor éxito y con mayor también profusión, ¿sí? Y por otro lado, volvamos a decirlo, que ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, que la década de 1620 lo encuentra a Lope tratando de, digamos, dejar de lado un poco su imagen de dramaturgo exitoso para construirse como un poeta. Entonces tampoco es casual que en este momento, en esta obra que es todo experimento, ¿sí? todo incursionar en terrenos metadramáticos y metaliterarios, si se quiere, digo, tampoco es casual que la lírica esté ocupando este papel fundamental. Y fundamental también es pensar en esta funcionalidad, este último punto que tienen aquí en la pantalla, en esta funcionalidad de la diversidad métrica y de la diversidad estrófica. En este mini recorrido que hice yo recién tenemos formas estróficas de metros octosilábicos, el romance, o la décima, o
Bueno, y también tenemos trabajo con otro tipo de metros, como el soneto, ¿sí? Como el soneto, ¿sí? Y también tenemos, el romancillo, que en realidad está planteando como un manejo de la lírica tradicional. Y por otro lado tenemos esta especie de, que lo mismo podríamos pensar de la copla, ¿no? Y por otro lado tenemos esta especie de juego conceptista, que es el de la glosa, ¿sí? Juego conceptista que en realidad a lo que nos lleva es a otro de los lugares en donde se está planteando esta plurisignificación de la introducción de los fragmentos líricos, que es el del homenaje literario, ¿sí? Vamos a retomar esto, pero al respecto vamos a decir que este homenaje literario está fuertemente situado en un homenaje literario al siglo XV. Y entonces esa también podría ser otra de las razones por las cuales la historia es antedatada y es llevada al reinado de Juan II. Entonces tenemos estos tres ejes que en realidad parecieran estar yendo un paso más adelante del arte nuevo, ¿no? De la teoría expresada en el arte nuevo. Si en el arte nuevo lo que se hacía era como una especie de foto de la producción de la comedia hasta 1609, lo que parecería que está haciendo el Caballero es plantear las posibilidades abiertas por el arte nuevo una década atrás, pero ya en 1620, y añadirle niveles de complejidad y niveles de sentido a lo que en un primer momento era solo una mirada, digamos, diferente a las teorías aristotélicas y neoaristotélicas. El Caballero parecería estar diciéndonos desde estos tres ejes que constituyen mi hipótesis de experimentación, parecería estar diciendo la poética del arte nuevo, la perceptiva esgrimida en el arte nuevo, además de ser un punto de llegada de todo lo que se había producido hasta ese momento, también puede funcionar como un punto de partida para continuar experimentando. Y en ese punto me parece que es interesante considerarlo en términos de este problema que nos planteábamos en los encuentros anteriores, que tiene que ver con la periodización o la clasificación de las obras en este primer cuarto del siglo XVII. Entonces, estos tres ejes están mostrando cómo el Caballero de Olmedo nos está planteando una reflexión, una experimentación, una cuestión para entrar dentro de una obra que a lo mejor está planteando problemas metadramáticos desde el género, lo que tiene de específico la comedia nueva, es decir, el cruce entre lo trágico y lo cómico, pero tal vez un paso más adelante, un nivel más de complejidad. La materia, esto de ya se sabe que la comedia es capaz de dar cuenta de la materia histórica, pero acá le estamos dando como una vuelta, ¿no? Le estamos dando como una reformulación, estamos pensando en términos de un acontecimiento histórico reformulado en clave literaria y que esa reformulación en clave literaria sea el punto de partida de una comedia, de una tragicomedia, que lo que haga es escribir esta historia como si fuera una historia propia de las crónicas, pero en realidad no lo es, ¿no? Es algo proveniente ya de la serie literaria. Y por último, el último eje de exploración es el de los límites, la imbricación de la lírica y del teatro. Entonces me parece que estos tres elementos van a ser condicionantes en el momento de leer la obra, en el momento de leer la materia, en el momento de leer esas cuestiones de discrepancias temporales, esas cuestiones en la construcción de los personajes, bueno, toda una serie de cuestiones complejas que van más allá del mero enunciado de se junta lo trágico con lo cómico, se mezcla los núcleos trágicos con los núcleos cómicos, hay personajes que son agentes portadores de comicidad y otros no. Me parece que el Caballero de Olmedo lo que está haciendo está planteando en sí mismo una poética de la tragicomedia, de la relación con el teatro histórico y de la relación con el conjunto de la lírica en tanto género literario que está también buscando su lugar
en general, ¿no? Me parece que alrededor de, bueno, digo, es una hipótesis personal, pero me parece que es bastante fructífera en el momento de leer y recorrer la obra y toda la complejidad que esta obra plantea en todos sus niveles dramáticos, ¿sí? Porque es una obra que en todos los niveles dramáticos está produciendo algún tipo de sentido más allá de la representación. Es así entonces que vamos a continuar, una vez marcados estos tres ejes de experimentación, vamos a continuar con el último de los elementos que estaría colaborando con la construcción del contexto, que ya mencioné, pero que me parece que es interesante que lo retomemos y que lo tengamos acá como listado, que es la fuerte presencia del sistema literario del siglo XV. Esta presencia del sistema literario del siglo XV es entonces una de las razones por las cuales está este retroceso dentro de la temporalidad de la historia que se está contando. Por otro lado, tiene que ver con toda esta capacidad que demuestra la obra de manejar una materia con la cual puede experimentar, ¿no? Toda esta especie de entender la obra como una suerte de laboratorio en el cual se realizan distintos tipos de experimentos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con revivir el siglo XV en una puesta en escena, ¿no? O sea, eso tampoco lo perdamos de vista. Todo este ambiente cortesano y todo este ambiente también celestinesco, o sea, no nos quedemos solamente en el ambiente cortesano, en el momento de producir un texto teatral, es decir, en el momento de llevarlo a escena, implica un ambiente a reconstruir fuertemente cruzado por el vestuario, por la escenografía, por una puesta en escena que seguramente reconstruía esa época y fuera muy identificable para el espectador, con lo cual todos estos elementos son los que están detrás de esta opción por esta presencia del sistema literario del siglo XV. Vamos a ver un poco cómo se construye ese sistema literario y cómo aparece en la obra. En primer lugar, podemos pensar en el primer verso, este amor no te llame amor, ¿sí? Que es el verso con el cual don Alonso abre la obra, una especie de reflexión sobre el amor no te llame amor, el que no te corresponde, pues que no hay materia donde imprima forma el favor. Vamos a ver que ya desde este primer verso se introduce al espectador en un espacio de la poesía amorosa, pero no en cualquier espacio de poesía amorosa, sino en el espacio del concepto, ¿sí? En el trabajo desde la poesía más de tipo cancioneril, una poesía propia del siglo XV, la idea del amor como guerra, todas ideas, todas cuestiones que se dan cita, si quieren, en uno de los grandes poetas del siglo XV castellano, que es Jorge Manrique. Y no casualmente, el protagonista de la obra es don Alonso Manrique. Es decir, hay un montón de elementos que nos llevan a definir a este personaje como un personaje propio del siglo XV, ¿sí? Su lugar cortesano, su apellido, determinados momentos en los cuales podemos pensarlo como una especie de intersección entre la pluma y la guerra, ¿sí? Entre las armas y las letras. Digo, esta especie de modelo del caballero cortesano del XV. La relación directa y, de fidelidad con el rey, ¿no? Toda una serie de elementos que ya desde el primer verso y desde el nombre del personaje nos introducen de lleno en este ámbito de la poesía cancioneril, de la poesía conceptista del siglo XV, con particular foco en Jorge Manrique. Bueno, la glosa, por ejemplo, ¿sí? La glosa esa que mencionábamos anteriormente, esta de puestos en pie en el estribo, digo, son todos modos de construir esta poesía propia de este momento literario. Ese sería el primer elemento en donde encontramos un homenaje, una presencia al sistema literario del siglo XV. La otra materia que encontramos presente aquí es la propia de
la tragicomedia de Calixto y Melibea. Decíamos hace un rato que esta idea de la tragicomedia cruza la obra en tanto impronta genérica, pero también la cruza en tanto definición de lo que se está contando y en tanto definición de algunos de los personajes. ¿Sí? La presencia de la tragicomedia la vemos de manera directa en el segundo acto, a partir del verso 1003. Si no, cuando la lean, deténganse en estos versos, márquenlos, en donde Tello dice: está en casa Melibea, que viene Calixto aquí. Y Ana, ¿sí?, la criada, responde: aguarda un poco Sempronio. Es decir, son todos los personajes propios de la tragicomedia de Calixto y Melibea. A esto se le suma, además de la idea de tragicomedia, se le suma también la intervención en lo que es la materia de la historia amorosa, ¿sí? La misma falla que determinada crítica, llamémosla, no sé, esencialista, le encuentra a la tragicomedia de Calixto y Melibea, y le encuentra también al Caballero de Olmedo, que es la irrupción de los servicios de un personaje como Celestina, ¿sí?, frente a una relación amorosa que parecería discurrir por otro lado. Vamos a volver sobre esto. Ahora vamos a pensar un poco en el personaje de Celestina, que es el que, informa al personaje de Fabia, ¿sí? El personaje de Fabia en muchos lugares de la obra está descrito de manera bien similar a Celestina, sobre todo en sus saberes y en sus oficios. La materia celestinesca es una materia que está presente. Podemos ver, por ejemplo, en los versos del comienzo, cuando recién Fabia se encuentra con don Alonso, luego de que don Alonso hace esa larga descripción de Inés que ya mencionamos, entre los versos, por ejemplo, 179 y 196, ¿sí?, en el diálogo que tiene con Tello. Es decir, Tello en este primer acto por lo menos funciona a la par de los criados de Celestina, ¿sí?, como Pármeno, como Sempronio. Fíjense que hace un rato teníamos una referencia textual directa al nombre Sempronio. Tenemos otra descripción de Fabia también en el primer acto, cuando entra en el espacio femenino, y entonces ahí ya la tenemos desde esto que decía yo recién, desde sus oficios, ¿sí? Por ejemplo, en el verso 253, cuando quiere entrar en la casa de las mujeres, el espacio del interior, el espacio femenino por excelencia, el diálogo entre Inés y su hermana Leonor, que dice: ¿quién es esa mujer? Estoy pensando en el verso acá 248, ¿no? Una que suele vender para las mejillas grana y para la cara nieve. E Inés pregunta: ¿quieres tú que entre, Leonor? Y Leonor dice: en casas de tanto honor no sé yo cómo se atreve, que no tiene buena fama. E inmediatamente después entra Fabia con una canastilla y viene todo un diálogo en el cual hay una descripción bastante, a partir del diálogo, ¿no?, hay una descripción bastante clara de quién es Fabia, y que esto se afina y se perfecciona entre los versos 322 y 367 del acto primero, ¿sí? Acá tenemos una descripción de Fabia y sus saberes y sus conocimientos y sus acciones dentro del espacio femenino, en donde es, calcada del personaje de Celestina. Esto se fortalece en el acto segundo, entre los versos 954 y 975, en donde Tello relata el episodio de la muela del ahorcado, en donde a Fabia se le suman también los rasgos de hechicera o de bruja. Digamos que es un personaje que está construido desde la acumulación con los rasgos de Celestina. Esto es interesante por muchas razones, pero una de las razones que vamos a pensar un poco es cuando proponía yo las clases anteriores estos modos de periodizar la obra teatral de Lope. Decía que aquellos quienes ven una correlación, por ejemplo Joan Olesa, entre los géneros a los que se dedica y las etapas, coinciden en que en una primera etapa Lope trabaja
con comedias de tipo celestinesca, con materia celestinesca, y luego lo abandona eso. Este abandono de la materia, podemos pensar que lo que está diciéndonos el caballero es que es un abandono de la materia en tanto abandono directo de la materia, pero no es una materia en absoluto que Lope vaya a olvidar y que entienda que es una materia productora de sentido, de intriga dramática, de argumentos interesantes, o sea, abandona una forma de representación directa, ¿sí? Abandona, digo, la materia celestinesca más pensada en lo que tiene de materia picaresca, ¿sí? En lo que tiene de materia más como de representación directa de determinado grotesco, pero no abandona la materia en sí. De hecho, Lope escribe, ya hacia finales de su vida, escribe una obra bastante difícil de clasificar, llamada La Dorotea. La Dorotea sigue la misma matriz que la Celestina, es decir, esa matriz entre novela dialogada o obra de teatro, digo, larga y no pensada para ser representada, ¿no? Y la Dorotea justamente reedita una historia en la cual el personaje principal es una alcahueta llamada Gerarda, que copia el personaje de Celestina y también copia el personaje de Fabia, digo, todo lo que Fabia le copia a Celestina. Entonces esto es importante también, pensar esto a partir de la presencia de esta materia. Es como una materia que no abandona la producción de Lope de manera oblicua, ¿no? Tal vez de manera directa sí Lope pueda ser identificado en ese primer momento de su producción dramática, fines del siglo XVI, pueda ser como identificado como que utiliza bastante esa materia de manera directa, pero no es una materia que en absoluto quede olvidada ni que desaparezca de lo que es la producción de Lope, y la Dorotea es prueba de ello. Y el último elemento que aparece aquí en esta especie de presencia de este sistema literario, de estas otros modos literarios, es un manejo de los códigos petrarquistas bastante interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con la descripción de la mujer. En primer lugar tenemos ese romance que ya citamos bastantes veces, que comienza en el verso 75, por la tarde salió Inés a la feria de Medina, tan hermosa que la gente pensaba que amanecía. Es bien interesante esta descripción porque va como jugando con todas las metáforas, las imágenes, las comparaciones propias de los modos petrarquistas de descripción del retrato femenino, pero fíjense que me interesa destacar sobre todo los versos, por ejemplo, el 99, los corales y las perlas dejó Inés porque sabía que las llevaban mejores los dientes y las mejillas. Sobre un manteo francés, una verdemar basquinia, porque tenga en otra lengua de su secreto la cifra. Fíjense que Inés está como vestida, ¿sí?, de labradora, ¿sí? O sea, está vestida de un modo diferente al que ella es, digamos, porque está yendo a la feria. Y paralelamente a esta idea de que está vestida con una ropa que no es la que le corresponde, también copia esto en la descripción y desmonta de alguna manera la metáfora para la descripción femenina del petrarquismo. Entonces fíjense que de la misma manera que cambia el traje, en estos versos que les acabo de leer, se implica que deja como metáfora de dientes y de mejillas los corales y las perlas, ¿sí? Hay como un abandono explícito de la imaginería petrarquista que estaría funcionando de la misma manera que la ropa, ¿no?, que la descripción de la ropa, digamos. Entonces esto tenemos que pensar que de algún modo es como una forma de desmontar, desarticular o por lo menos reflexionar, ¿sí?, sobre toda esta tópica petrarquista que se acumula, pero después se deja en claro que es un modo más de disfraz. Y fíjense que esta deconstrucción del disfraz y de las descripciones, digamos que se corresponde con la segunda presentación de Inés en el exterior, que también está en ese romance que comienza también en el verso 136, en donde dice: salió esta mañana a misa
ya con galas de señora, no labradora fingida, ¿sí? Y ahí es interesante porque las referencias ya dejan de lado, perdón, la metaforía propia del petrarquismo y se centran en referencias mitológicas, en las referencias al enamoramiento, ¿sí? En toda una serie de alusiones que tienen que ver ya con otro sistema que es más cercano tal vez al sistema de citas y de conocimientos por segundas y terceras manos que ya estuvimos conversando, que es más propio de estas construcciones dramáticas de Lope. Entonces, estos 4 elementos que tienen acá marcados, que denotan esta presencia del sistema literario del siglo XV, que justifican de alguna manera la antedatación de la obra y que de alguna manera también definen muchos de los rasgos de los personajes, se pueden plantear, o de hecho la crítica los ha planteado como una especie de homenaje. A mí en un punto me interesa relativizar un poco esta idea de homenaje, sobre todo a partir de la cuestión esta de, amparándome en el modelo que plantea el trabajo con estos códigos petrarquistas, que claramente se ven desarticulados. Entonces digo, a partir de esto se puede pensar una especie de línea más general y redefinir un poco el término de homenaje y pensar en realidad en una suerte de relativización de esto, que en realidad es eficaz a los efectos de construir una oposición, ¿sí? Un choque entre esta coordenada realista, ¿no? Que estaría más presentada por toda la tradición celestinesca y por la construcción del personaje de Fabia, cercano a Celestina, y por otro lado una coordenada que podríamos llamar más idealista, que tiene que ver con los tópicos del petrarquismo y de la poesía conceptista que se están desarrollando acá. Una posibilidad es pensar que en realidad este sistema, al entrar en choque, lo que logra es la realización de la tragedia. Entonces, que no sería un homenaje al sistema literario del siglo XV, sino que más sería una puesta en cuestión de la construcción de este tipo de sistema, de estas coordenadas, y un modo más que tiene la obra para acercarse a la tragedia sin entrar, de lleno en las categorías propias de la tragedia clásica. Bueno, el otro elemento a atender es el de la estructura. La hipótesis que yo les traigo sobre la estructura es que la obra es un camino hacia la tragedia. En este camino hacia la tragedia, el primer acto lo podemos leer como una posible comedia urbana, ¿sí? Acuérdense que las escenas que tenemos de interior y exterior podrían adaptarse a ello. Tal vez una comedia celestinesca, si hacemos hincapié en las cuestiones que tienen que ver con el intercambio de Fabia, con su diálogo con Tello, en términos de diálogo de criados de una picaresca, los elementos que tienen que ver con los malos entendidos, también con Don Rodrigo. Es decir, podemos pensar una serie de cuestiones relacionadas con los espacios físicos y también con los espacios de sentido, ¿sí? El relato de Inés yendo a la feria y a misa, es decir, toda una serie de cuestiones que pueden pensarse como una interacción de comedia urbana, sobre todo en términos espaciales. Y celestinesca si queremos focalizar en las características de los personajes. Por otro lado, en el segundo acto podemos entender una alternancia entre escenas trágicas y cómicas, es decir, ya hay una cantidad un poco más importante de escenas que no son propias de una comedia cómica. Digo, sobre todo eso esbozado desde el personaje de Don Rodrigo, ¿no? Que como vimos ya a finales del primer acto, ya el personaje de Don Rodrigo está planteando desde su monólogo, ¿sí? Ese que habíamos marcado a partir de los versos 453, está planteando algo que está insinuando
determinado riesgo trágico. Y fíjense que el segundo acto, don Alonso arranca con el verbo tengo el morir por mejor, ¿sí? Y este tengo el morir por mejor en realidad no es otra cosa que el eje de la relación amor-muerte que va a estructurar toda la obra, pero que en el primer acto se va a, digamos, redefinir en términos de comedia, ¿sí? No de comedia, sino en términos de esto que decíamos, de esta identificación bastante como tópica del amor con la muerte. Sin embargo, ya en el segundo acto, esta identificación va a pasar a formar parte de lo que estructura tanto el segundo como el tercer acto, que es el concepto de ironía trágica. Es decir, esto de decir de alguna manera algo que después en realidad va a suceder. Es un poco lo que vemos, por ejemplo, en estas comparaciones que hacen de don Alonso con, por ejemplo, los héroes trágicos, ¿no? Entonces, la gran ironía trágica, la gran presencia de la ironía trágica se da en la copla, en esto que decíamos al principio de la clase, la copla como una crónica de una muerte anunciada. Así, es eso la ironía trágica, ¿sí? Es esto de ya saber cuál es el final que va a tener esa historia y reinterpretar entonces todo lo que vaya ocurriendo en esos términos. Entonces digo, en el segundo acto ya estas escenas trágicas y estas escenas cómicas van como alternando de alguna manera, ¿sí? Y esto se insinúa en este primer verso, que ya es tengo el morir por mejor, ¿sí? El lugar donde esto estalla es el sueño agorero de don Alonso, que es con que se cierra el acto, ¿no? O sea, hay como un camino en esta alternancia en el segundo acto en donde se van oscilando estas escenas. Y por último, el tercer acto ya lo podemos leer como una tragedia pura porque tenemos elementos que están como funcionando como rasgos de una materia trágica, que cuáles son la presencia de las sombras, la presencia de los avisos y por otro lado la desaparición, que esto lo adelantábamos un poco cuando hablamos de los personajes, la desaparición o la metamorfosis de los personajes cómicos, es decir, esos personajes que, digamos, eran en ellos, condensaban toda la comicidad de la obra, cuando la estructura de la obra deriva de manera clara hacia la tragedia, esos personajes o bien desaparecen, como en el caso de Fabia, o bien se transforman en personajes serios, que ese es el caso de Tello, ¿no? Es decir, Tello termina, como ya lo dijimos, termina siendo quien está nombrado en la obra como escudero y además está pidiendo, o sea, cierra, digamos, se presenta ante el rey para reclamar justicia por el asesinato de don Alonso. O sea, acá hay un cambio de perspectiva en donde el gracioso, ¿sí? Se lo sitúa poniéndolo muy alto junto al señor, llamándolo escudero, y después vamos a ver que el segundo parlamento de Tello lo que hace es contar lo que ha pasado, pero en un punto está como también sustituyendo a su señor que ha sido asesinado, y así termina pidiéndole justicia al rey por este asesinato. Entonces ahí es donde podemos ver esta idea de que se está como llevando a la tragedia pura, y el tercer acto es como el lugar en donde se puede verificar esto a partir de estos elementos que están acá marcados.